Bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas, vecinos, vecinas. Aquí estamos una vez más para nuestro habitual estudio bíblico de todas las semanas a través de emisora Logos, a través también, hoy estamos también integrándonos con emisora evangélica, otra emisora que nos retransmite, emisora evangélica. Estamos también a través de nuestras páginas de Facebook, de Misioneros a las Naciones, de YouTube también, de nuestra emisora Logos y también la página de Facebook de Logos. Estamos por todos lados. Y bienvenidos son todos los que están con nosotros. Le mandamos un saludo especial a la hermana Virginia, que hoy está cumpliendo años. Seguramente estará con su familia allí reunida. Un saludo grande. También una especial oración para nuestra hermana Annette, que está allí con problemitas de salud. Nuestro hermano Fernando está en una reunión en su iglesia, allí en Perú, y se va a integrar un poquito más tarde. Así que bueno, pero vamos a comenzar. Bienvenida a Pamela, nuestra hermana Pamela, y a nuestra hermana Leticia. Bien. Sí. Le voy a pedir a Leticia precisamente que haga una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Amén. Tenemos nuestros rostros en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, Padre bendito, te damos las gracias en esta hora, Padre amado, por estar delante de tu presencia, rogándote y pidiéndote que nos bendigas, que sea de bendición grandemente, Padre amado, este estudio, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nuestro hermano Mario. Bendícenos a todas nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar este estudio del día de hoy que nos lleva al capítulo 5, el capítulo 5 de esta epístola que es realmente una maravilla, ¿no? Bueno, este capítulo continúa el gran tema de Cristo como nuestro sumo sacerdote, mostrando que Él es superior al sacerdocio levítico con el cual los hebreos precisamente estaban tan familiarizados. En los primeros 10 versículos tenemos la definición de un sacerdote, como indicábamos anteriormente. Cristo tiene el cargo, o diríamos la función, triple de, recuerden, profeta, sacerdote y rey. Esas son las tres funciones de Cristo. Él es la palabra final de Dios al hombre. En Cristo, Dios ha dicho todo lo que tiene intención de decir. Dios a través de Cristo habló. Como profeta, Él habló hace más de 2000 años. Ahora Él es la palabra de Dios. Él es el sacerdote en nuestra época, en la época actual. Y algún día, en el futuro, Él va a venir acá como rey. Pero precisamente ahora Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos acceso a Él a través del Espíritu Santo. Él es el gran sumo sacerdote, así como Aarón fue un gran sumo sacerdote. Vamos a comenzar entonces por el versículo número 1 de este quinto capítulo de Hebreos y le pedimos a Leticia que nos lea el primer versículo del capítulo 5. Amén. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Bueno, como ven, hermanos, hermanas, aquí tenemos la definición de un sacerdote. Los requisitos comenzaban estableciendo que debía ser escogido entre los hombres. Es decir, que tenía que ser un hombre. El sacerdote tenía que ser un hombre. Tenía que ser representativo,
o sea, representaba al hombre, pero representaba al hombre ante Dios. Dice este versículo, constituido a favor de los hombres, para los asuntos que se refieren a Dios. Como iba a presentarse precisamente ante Dios, tenía que ser, lógicamente, aceptado por Dios. Esto es lo que sugiere precisamente esa frase. En el versículo 4 de este capítulo se nos dijo específicamente que ningún hombre tomaba ese honor para sí mismo, sino aquel que era llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, tenía que ser designado y ordenado por Dios. Por lo tanto, tenemos aquí tres requisitos que estudiemos. Primero, tenía que ser escogido entre los hombres. Primer requisito. Segundo, designado para actuar a favor de los hombres. Y tercero, se presentaba ante Dios representando a los hombres. Entonces, y nos podíamos preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote y un profeta? ¿Qué era un sacerdote y qué era un profeta? Bueno, es muy sencilla la explicación para entender esto. Presten atención. Un sacerdote iba del hombre a Dios. ¿Entendemos? El sacerdote iba del hombre a Dios. Representaba al hombre ante Dios. Pero un profeta era lo contrario. Un profeta venía de Dios a los hombres con un mensaje de parte de Dios. Entendemos la ida y venida. El sacerdote iba hacia Dios y el profeta venía de Dios hacia los hombres. Esa era la diferencia. En consecuencia, el sacerdote del Antiguo Testamento no les decía a los hombres lo que Dios tenía que decir, porque ese era el ministerio del profeta. El ministerio del sacerdote era representar al hombre ante Dios, como decíamos. Ahora, en la época actual, en la época que vivimos, nuestro Señor Jesucristo es el único sacerdote. Él es quien nos representa ante Dios. Estamos entendiendo esto del sacerdocio, que es importante. El sacerdocio de Cristo no funciona para los pecadores perdidos, sino para los pecadores salvados. ¿Entienden la diferencia? Hay pecadores perdidos, y además hay pecadores salvados. Recordemos lo que el apóstol Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 1. Dijo, más o menos así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan estaba hablando de personas que habían pecado. Aún siendo hijos de Dios, hemos pecado nosotros. Estamos agradecidos porque nos ha incluido cuando añadió, pero si alguno, dice el versículo, los versículos de Juan, ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, somos pecadores, pero tenemos a nuestro abogado, que es Jesucristo. Cristo nos está representando allá arriba. Cuando Satanás, nuestro enemigo, nos acusa ante Dios el Padre, el Señor Jesús nos representa. Él es nuestro sumo sacerdote. Esta es la razón por la cual nunca estaríamos satisfechos simplemente por tener un sacerdote aquí en la tierra. ¿De qué nos serviría tener un sacerdote aquí en la tierra? Tenemos el sacerdote que nos representa en el reino de los cielos. Es
es muy diferente a lo que era un sacerdote acá en la tierra. Es que si alguien va a representarnos ante Dios, obviamente queremos estar seguros de que Él sea aceptado por Dios. Y yo le pregunto, ¿hay alguien que haya sido reconocido oficialmente para ello? ¿Ha sido alguien aprobado por Dios para representarnos en el cielo? Bueno, nosotros podemos orar los unos por los otros, pero no podemos representarnos unos a los otros en el cielo. Solamente Jesucristo. Por eso es el sumo sacerdote. Pero como cada uno de nosotros necesita a alguien que le represente, nosotros nos tenemos que alegrar por tener un gran sumo sacerdote que nos representa ante el Padre. Y continúa diciendo el versículo 1 que leyó Leticia, hablando del sacerdote, dice, para que presente ofrendas y sacrificios. Observamos que en su tiempo el sacerdote podía ofrecer ofrendas y sacrificios. Eran muy comunes, los hemos visto muchas veces en el Antiguo Testamento. El escritor acaba de dejar muy claro que Cristo tenía algo que ofrecer. ¿Pero qué ofreció Jesucristo? Corderos, dinero, como era en el Antiguo Testamento. No. Él se ofreció a sí mismo. Y si comparamos con la sangre preciosa de Cristo, que nos ha redimido, con todo eso, la plata, el oro, bueno, esos son elementos sin ningún valor comparado con la sangre de Cristo. Pero dice en ese versículo, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y aquí observemos que habla de pecados, en plural, no de pecado, sino de pecados. Es que estábamos hablando de la vida del creyente, el creyente aquí en la tierra. Nosotros tenemos un representante que se encuentra en el cielo para interceder por todos. Él nos representa ante Dios. Él es abogado con su sangre ofrenda por nuestros pecados. Después dice en el versículo 2 de este capítulo de Hebreos, capítulo 5, le vamos a pedir a Pamela que lea entonces el versículo 2, a ver qué dice. ¿Me está hablando a mi hermana? Versículo 2, capítulo 5. Para que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, por cuanto él está también rodeado de flaqueza. Amén. Bien. Gracias, hermana. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que cuando llegó al fin de su ministerio terrenal pudo decir, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Como se puede leer en Juan capítulo 8, versículo 46. Los discípulos del Señor la habían acompañado durante 3 años y si hubiera habido algo malo en él, ellos lo habrían notado. Él era impecable, no cometió ningún pecado. Sin embargo, como hoy vivió en esta tierra como un hombre, nos comprende a nosotros. ¿Qué quiso decir al escribir que es paciente con los ignorantes el autor de esta epístola? Bueno, esto se refiere a los pecados de la ignorancia. En el capítulo 4, versículo 2 de ese libro de Levítico, el escritor se refirió a estos pecados de la ignorancia. Cometemos algunos pecados de los cuales ni nosotros somos conscientes, pero él, nuestro gran sumo sacerdote, se ocupa de ellos por nosotros. Fíjense a qué extremo
Nosotros a veces no somos conscientes de los pecados que cometemos. Es decir, somos ignorantes. Pero Jesucristo lo sabe. Y Él es nuestro gran sumo sacerdote y se ocupa de esos pecados por nosotros. Él tiene compasión por los ignorantes. Es que como dice el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, hay camino que el hombre le parece derecho, pero es un camino que lleva a la muerte. Y el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, afirmó, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Allí Dios nos compara con las ovejas, porque todas ustedes vieron, se dispersan, se descarrían cuando van llevadas por el pastor, una va para acá, otra va para allá, él tiene que ir marcándole el camino. Y dice además el versículo 2 de Hebreo 4, puesto que él también está rodeado de debilidad. Fíjense ustedes, Aarón fue tocado por la debilidad, pero Cristo fue tocado por un sentimiento o un sentido de nuestra debilidad. Él sabe cómo nos sentimos nosotros en cuanto a ciertas cosas, sabe perfectamente. Él conoce nuestras debilidades. Y Él es el mediador perfecto cuando caemos. Él no se cae con nosotros en medio de la suciedad, pero se encuentra allí para sacarnos de ese lugar. El problema que existía con Aarón era que podía consentir, o sea, o hasta tolerar los pecados de otros, que él mismo también había cometido. O sea, él podía condenar pecados que él mismo había sufrutado. Ello siempre sería, sin duda, un peligro. Pero Cristo es capaz de demostrar misericordia. Y Él no tolera ni condena. Cuando venimos a Él para confesarle nuestros pecados, Jesucristo no nos predica un sermón basado en reproches o como hacer las cosas mejor en una próxima oportunidad, sino que extiende su misericordia sobre nosotros. En este sentido, escribió Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo como nuestro sumo sacerdote, para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Sin duda, es maravilloso tener un sumo sacerdote como Cristo Jesús. Ahora veamos el contraste entre Aarón y Cristo, porque no hay un equivalente de este requisito del sacerdocio de Aarón en el Señor. Leamos el versículo 3. Voy a pedir a Leticia de este capítulo 5, hoy me equivoqué, era 4, dije 4 y era 5. Versículo 3. Amén. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Recordemos, hermanos, hermanas, que en el gran día de la expiación, Aarón, ¿qué hizo? Trajo un sacrificio y llevó la sangre por sus propios pecados al Santísimo. Primero tenía que arreglar el asunto de sus propios pecados antes de poder representar al pueblo. No hubo equivalente de este acto en Cristo. Cristo no tuvo que presentar una ofrenda por sí mismo, pero Él sí presentó una ofrenda por nosotros. Se ofreció Él. Y Leticia, vamos a leer el 4 también, ya que estamos
versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Como vimos entonces, Cristo fue un sacerdote porque fue aceptable para Dios. Nadie podía tomar esa actitud sino aquel que es llamado por Dios. Y le pido a Pamela que me lea el versículo 5 para ir redondeando esto. Y así Cristo no se exaltó a sí mismo haciéndose pontífice, sino que le dijo, Hijo mío eres tú, hoy te engendré. Vamos a dejar claro esto, hermanas y hermanos. Bien claro que lo que dice ahí, lo de engendrado, aquí no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo en Belén. ¿Tá? Sí tiene mucho que ver con aquel jardín situado cerca del Calvario, donde él fue sepultado y después de ser crucificado. Porque allí fue donde tuvo lugar su resurrección. Él fue engendrado cuando él regresó al cielo. Y ello nos habla de su resurrección. Allí tuvo lugar entonces la resurrección. Él fue el primogénito entre los muertos. Su sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, comenzó cuando él regresó al cielo. Y eso nos habla de su resurrección. Y ahora, Leticia, leamos el versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La orden de Aarón no era la adecuada para presentar ante nosotros el sacerdocio de Cristo. Así que nuestro Señor no es un sumo sacerdote de la orden de Aarón. Ahora veamos esa frase que habla de que sería sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y vamos a hablar quién fue Melquisedec. El único registro histórico que tenemos de él como sacerdote del Dios Altísimo fue quien fue a felicitar a Abraham por su victoria sobre Abraham, sobre los enemigos y sus aliados que atacaban en ese momento, en el cual Abraham recuperó todos los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, incluyendo a su sobrino Lot, y además regresó con todo el botín. Y el rey de Sodoma le encontró y le hizo la oferta de que se quedara con todo el botín. Abraham pasó por un momento de tentación, pero rechazó precisamente la oferta. Ahora bien, vamos a hablar de Melquisedec. La Biblia nos habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo llama Rey de Salem. Es uno de los 70 nombres Salem que recibe la ciudad de Jerusalén. Es la única ciudad del mundo, Jerusalén, que tiene 70 nombres diferentes. Y todos están en la Biblia. Uno de ellos es Salem, es el que viene Melquisedec, que viene de Melersedec. Melec es el rey de justicia, es un hombre que cuando Abraham venía de derrotar, como decíamos, a unos reyes muy poderosos, Abraham le da el 10% del diezmo de su botín de guerra.
Hay unas figuras en todos los idiomas del mundo, por supuesto, también en español, que son figuras de dicción, figuras de dicción. ¿Qué son las figuras de dicción? Son formas, son maneras, son herramientas del lenguaje para presentar el lenguaje en las distintas y diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando hay una historia donde, por ejemplo, los animales hablan, los árboles hablan, las piedras también hablan, es decir, cuando lo inanimado habla, como por ejemplo los dibujitos animados de los niños, eso se llama, ¿cómo se llama eso? Fábula. Es una figura de dicción que se utiliza para cuando hay animales o cosas inanimadas que hablan. Otra figura, por ejemplo, de dicción podría ser las parábolas, el método favorito de Jesucristo, ¿no? Que es utilizar un elemento conocido para hablar de algo desconocido. Por ejemplo, él toma una oveja, una red, una semilla, etcétera, para hablar de un principio espiritual que quiere transmitir. En fin, hay miles de figuras de dicción y esas figuras de dicción se llaman tipo. No es una palabra despectiva como pensamos nosotros, ese tipo, no, no. Se llama tipo desde el punto de vista del lenguaje. Alguien que marcaba determinada actitud parecida. En el Antiguo Testamento hay muchas figuras que son tipo de Cristo. El Cordero de Dios, por ejemplo, es un tipo de Cristo, que morirá por nosotros en la cruz. El faraón es un tipo de Satanás, que oprime al pueblo de Dios, hasta que viene un libertador que es Moisés. En fin, esto es cómo funciona un idioma por estas figuras de dicción. Y Aarón muestra que Melquisedec es un tipo de Cristo, porque dice que era rey de justicia, rey de Salem, y Jesús dice en el Nuevo Testamento que él es sacerdote y sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Para eso tenemos que entender esto, que es un personaje un tanto enigmático. No hay mucha información acerca de él, pero puede llegar a prefigurar a la persona de Jesús por sus atributos, por sus características, en fin. Pero era un hombre, él era un hombre de carne y hueso. Era un sacerdote, era rey de Jerusalén, como se llamaban en aquel entonces, pero es una persona que se utiliza para a veces hacer referencias a ciertos aspectos de la vida y que tiene comparación, y por eso viene a colación que la orden de Cristo viene de Melquisedec. Vamos a dejar por acá este capítulo, estos versículos de este capítulo 5, porque yo he recibido en alguna ocasión algunos comentarios sobre lo que continúa después en este capítulo 5, que es la apostasía. Pero quería antes leer el versículo número 7, le voy a pedir a Leticia que me lea el versículo número 7 para ir cerrando este capítulo, después de haber marcado bien exactamente quién es Melquisedec. Versículo 7. Amén. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La Biblia, sin duda, nos va contando cosas realmente muy interesantes.
nos contó que el Señor Jesús lloró en 3 ocasiones. Recordémosla. Una fue ante la tumba de Lázaro. ¿Se acuerdan? En esa oportunidad restauraría a Lázaro a la vida. Su corazón se conmovió en compasión por las 2 hermanas que estaban profundamente afligidas, porque él lloró por ellas. Jesús sabe lo que nosotros sentimos. Y cuando nosotros nos encontramos ante, por ejemplo, la tumba de un ser querido. En otra ocasión, Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. ¿Recuerdan? Y ya que lloró por Jerusalén en aquel tiempo, estamos seguros de que ha llorado muchas veces por las ciudades del mundo en que vivimos. Seguramente le han dado motivos enormes para llorar. Y después la tercera ocasión fue en el jardín de Getsemaní. ¿Y por qué lloró allí? Cuando Jesús oró a Dios en el jardín, diciendo, pasa de mí esta copa, como lo vemos en Lucas, capítulo 22, versículo 42, la copa era la muerte. Él no quería morir en el jardín de Getsemaní. Y dice el versículo 7 que fue oído de su temor reverente. Si el Señor Jesús hubiera orado en el jardín para que no tuviera que beber esa copa amarga, porque no quería morir en la cruz, entonces su oración no fue oída, porque él en efecto murió en la cruz. Él fue oído, porque no murió en el jardín de Getsemaní. Eso es claramente lo que se define en este versículo, que ha sido sin duda muy traído a las polémicas, a los comentarios, a las interpretaciones, pero lo concreto y específico que nos muestra ese versículo es que Jesús siente una misericordia muy especial por cada uno de nosotros. A veces nosotros nos olvidamos de Jesús. Nos comprometemos con las cosas del mundo. Como les pasaba a los hebreos. Precisamente esta epístola está dirigida a los hebreos. Se olvidaban de Jesucristo. Pero Él nunca se nos olvida. Nunca nos olvida. Siempre está presente. Y a veces cuando en este mundo estamos cometiendo los pecados que cometemos, a veces en la ignorancia también de que los estamos cometiendo, Él es el sumo sacerdote defensor, abogado nuestro. Lamentablemente, hermanos, el mundo tiene una ignorancia diferente a la de nosotros. Porque al no tener al Espíritu Santo, al no tener un abogado defensor como Jesucristo en los cielos, esa ignorancia, esos pecados de ignorancia, como los cometemos nosotros, cometidos por la gente que no está en el camino de Cristo, se transforman en pecados. Y su abogado, a diferencia de nuestro, más que abogado, es Satanás. Ahí está la gran diferencia. Y ahí está la gran diferencia también que le marca el escritor de esta epístola a los hebreos. Vuelvo a insistir, los hebreos siempre habían tenido como el gran sacerdote a Aarón. Y acá, en esta epístola, les marca quién es el verdadero sacerdote hoy día. Y es muy importante que los hebreos transformados en cristianos, pues estamos hablando de hebreos que se habían convertido al cristianismo, pero que estaban en una duda, que estaban en una situación que
no aceptaban plenamente, habían perdido la credibilidad, eran incrédulos. Por eso esta epístola. Y en ese tiempo es maravilloso porque vieron que simple lo comenta el escritor. Es muy simple este texto. A veces, a diferencia de otros textos que hemos tenido, de otros capítulos, de otros versículos, de otros libros, es muy concreto y específico. Ahora, lo que tiene de bueno, que eso que está escrito para los hebreos en ese tiempo, por el escritor de esta epístola, se adapta perfectamente a nosotros, a nuestro tiempo. Nosotros, a diferencia de los hebreos, no dudamos porque queremos creer en la ley, queremos volver al sumo sacerdote hombre como Aarón, queremos hacer el ritualismo que han hecho los hebreos durante toda su existencia. No, lo nuestro es diferente. Lo nuestro es el mundo. Venimos del mundo, queremos salir del mundo y no queremos volver. Pero a veces nuestras actitudes se transforman en hechos de pecado y que nos acercan más al mundo. Por eso este capítulo de Hebreos también es para nosotros a semejanza de lo que era para los hebreos de aquel tiempo. Bueno, dije que dejamos acá en el versículo 7, porque este libro es maravilloso y no queremos tocar la segunda parte de esta epístola que comienza en el versículo 11. Entonces, vamos, para introducirnos de la mejor manera, vamos a estar en el próximo estudio estudiando el versículo 8, 9, 10 y comenzaremos con el capítulo 11 que va a ser el centro del próximo estudio, que lo quiero dejar, pues son del versículo 11 al versículo 14. Y fíjense qué título tiene y qué contenido va a tener. Se llama Advertencia contra la apostasía. No lo podemos tratar en 10, 15 minutos. Le vamos a destinar todo el próximo estudio. Nos introducimos entonces con los versículos 8, 9 y 10 y haremos todo el estudio el próximo encuentro con los versículos 11 al 14, que es advertencia contra la apostasía. Le pido especialmente a los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, que traten de estudiar el tema de la apostasía. Es un tema tan importante, tan vigente. Entendamos, no. La apostasía está presente hoy con nosotros, en nuestras iglesias. Siempre digo, ya no hablo de iglesias que son fuera de la sana doctrina. No hablo de la iglesia católica, no hablo de los testigos de Jehová, no hablo de otras religiones. No, estoy hablando de la apostasía dentro de la iglesia de Cristo, que es lo que más nos importa, porque es el cuerpo de Cristo que está entrando. Y fíjense ustedes que ya en esta epístola de los hebreos ya nos habla de la apostasía. Así que a prepararse, busquen material, porque va a ser un estudio muy interesante, muy lindo y vigente, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes, muy conscientes de la situación de nuestras congregaciones hoy día. A veces se quiere no tocar mucho este tema. Y es un error. Dice, no, algunos dicen hablar de la apostasía en nuestras iglesias hoy corre
a los miembros. No, es al contrario. Tenemos que volverlos conscientes de la situación para reafirmarnos. ¿Y por qué? En Hebreos está hablando este tema. Y ahí está el tema. Bueno, pero lo dejamos para el próximo estudio. Para el próximo estudio. No sé si alguna de las hermanas que está presente quiere plantearnos algo, alguna duda, alguna pregunta. No, esto es un estudio. Y en el estudio es lo más válido preguntar, reafirmar, aportar. No es una prédica, sino que nos tenemos que detener. Si tenemos que volver hacia atrás, volvemos. Si tenemos que leer un versículo, nuevamente lo leemos. Esa es parte del estudio. Y a los amigos que nos siguen por emisora Logos, tanto en emisora Logos como en nuestra página de Facebook, tienen los chats correspondientes donde pueden mandar preguntas. La pueden hacer por Messenger también. Así que no duden de hacerlo. Bueno, alguna cosita que quieran, alguna reflexión que quieran, con mucho gusto, micrófono al aire, libre. Estamos atentos. Muy bien, se ve que hoy di un estudio perfecto que entendieron todo. No, es un estudio que creo que no es complicado, es maravilloso, es muy clarito, muy concreto, muy específico. Vieron que cada versículo está muy bien explicado en el versículo mismo, no necesita mucho aporte. Yo me detenía un poquito en Melquisedec porque es un personaje medio enigmático, como decíamos, ¿no? Y que no hay mucha información y que aparece en algunos capítulos del Antiguo Testamento y acá, también en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a hacer una oración, si le parece, hermanas, para cerrar el estudio del día de hoy. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por aquel escritor de Hebreos que nos habla concretamente de tu presencia como gran sumo sacerdote, abogado nuestro allá en los cielos. A ti, Señor Jesús, gracias por tu misericordia. A ti, Señor Jesús, gracias por algo que no merecemos. Gracias por darnos la paz, el amor y darnos tu reino para estar junto a ti. Te agradecemos, Señor, y siempre te pedimos perdón por todos nuestros pecados, aquellos que están en la ignorancia nuestra y que los cometemos, a veces sin saber, como aquellos que a veces somos conscientes que los cometemos, y solamente nos salva tu perdón, tu maravillosa misericordia, Señor. En este momento, Señor, te pido por la salud de la hermana Annette, que tú la bendigas, la protejas, que tu presencia a través del Espíritu Santo en ella, una hermana maravillosa, porque cree enormemente en ti. Sabemos que en las pruebas también hasta tenemos que gozarnos, porque tú estás allí y porque sos nuestro defensor. Te pedimos por su salud, te pedimos por todos los hermanos, aquellos que no pudieron estar hoy en este estudio, que estarán en otras actividades, aquellos que se han apartado, a veces en esta apostasía que tienen las congregaciones por cuestiones mínimas, Señor, se apartan de tu camino, porque no le gusta un pastor, porque no le gusta un hermano, por cosas que son pequeñeces. Te pedimos por aquellos hermanos que se han alejado de tu camino, que los ilumines
Y te pedimos también por todos aquellos familiares, amigos, gente cercana a nosotros que todavía ni siquiera te ha aceptado. Señor, ilumínalos como un día lo hiciste con nosotros. Tú sabes, tú eres el único que sabes quién es escogido. Nosotros, desde nuestra humildad, desde nuestra pequeñez, te planteamos, Señor, nuestras solicitudes y sabemos y conocemos de tu misericordia. A veces sufrimos y lloramos por familiares, por gente muy cercana a nosotros que te rechaza, que no te acepta. Tú sabes que es dolor, tú sabes que en lo profundo de nuestro corazón sentimos un profundo dolor, pero ponemos todos en tus manos a estos familiares, a estos amigos, a estos vecinos cercanos a nosotros, que no han llegado a entenderte, que no han llegado a comprenderte, que están en el mundo para el mundo, que se acercan más al enemigo que acercándose a ti. Gracias, Señor. Agradecidos estamos por tu maravillosa misericordia. Desde la pequeñez nuestra, desde la humildad como seres humanos, somos glorificados porque tú a través del Espíritu Santo nos das la fuerza para seguir viviendo en este mundo, en este decepcionante, vergonzoso mundo que estamos viviendo. Perdónanos, Señor. Y gracias por ese perdón, por esa presencia tuya como sumo sacerdote en los cielos, esperando ese momento para que llegues como Rey de Reyes para venir a buscar a todos los hermanos que seguimos firmes en tu camino. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Amén y amén. Bueno, muy bien, hermanos, hermanas. Esa chiquitita que se durmió por ahí. Qué bien, qué lindo. Y gracias a todos los que nos siguieron. Gracias a los amigos de Emisora Evangélica que también nos están emitiendo estos estudios. Bueno, un buen fin de semana para ustedes, hermanas y hermanos. Amén. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias, gracias.